Bendito Evangelio. Cuando nosotros como creyentes tenemos que saber por qué Dios nos ha hecho este llamamiento, por qué Dios en su autoridad nos dio el privilegio de poder conocer su palabra. Me recuerdo de un pasaje donde el Señor Jesús hablaba en parábolas. El Señor Jesús habló mucho en parábolas y los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, no entendimos lo que dijiste. Entonces vino el Señor y les dijo algo que es bien impresionante. Les dijo: a ustedes se los voy a revelar, pero hay gente aquí, esto lo estoy parafraseando, que no les es revelado el reino de los cielos. Y no vaya a ser que hablando yo claro, se lo estoy parafraseando, no vaya a ser que yo hablando claro, dijo el Señor, ellos puedan oír y comprender y yo tenga que verme en la necesidad de salvarlos porque están entendiendo. Esto está allá en el Evangelio de Marcos 4:12 o 14, usted puede leerlo. Pero es impresionante, hermano, porque usted y yo tenemos la dicha, la bendición, la bienaventuranza de poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez hay cosas que a veces no lo percibimos, pero en nuestra búsqueda hacia Dios, en nuestra constancia de leer la palabra y en darle libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir alumbrando cada día y vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. Vamos a ir comprendiendo por qué Dios nos llamó a su bendito Evangelio, por qué somos parte de este glorioso y poderoso Evangelio. Así que yo quiero platicar algo hoy contigo que es importante, hermano, más que todo en este tiempo que nos está tocando vivir como iglesia. Es importante que nosotros miremos cómo es nuestro caminar. Es importante que nosotros sepamos, hermano, en qué forma estamos conduciendo nuestra vida. Si estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, si estamos dándole permiso al Espíritu Santo que Él enderezca nuestros caminos, nuestras pisadas. Porque muchas veces nos podemos salir de aquel camino angosto que dijo el Señor de Jesús que era difícil de caminar. Y podemos, hermano, estar en un camino que no es el que Dios preparó para nosotros. Dios preparó una senda, un camino que se llama camino de santidad para que la iglesia camine. Y ese camino de santidad, hermano, es un camino muy estrecho. Y es difícil caminar. Máxime cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo. Máxime cuando nosotros no le damos esa oportunidad al Espíritu de Dios de que Él enderezca nuestros pasos. Entonces, hoy quiero compartir contigo esta enseñanza y quiero que me acompañes al Génesis 5:21. Agarré este ejemplo porque este ejemplo, hermano, es un ejemplo que la iglesia de hoy debe de copiar. Es un ejemplo maravilloso el que tenemos de este personaje. De este personaje tal vez no se habla mucho en la Biblia. No hay un gran legado de un libro completo, aunque sí existe un libro, pero no está en el canon bíblico. Pero este personaje, hermanos, lo va a encontrar usted muy pocas veces su nombre en la Escritura. Pero no obstante que está muy pocas veces el nombre de él en la Escritura, su caminar es un caminar, hermano, maravilloso, un ejemplo, hermano, increíble. Y por ese caminar es que muchos creyentes lo conocemos. Entonces venga conmigo al Génesis 5:21 y vamos a hablar de Enoc. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén.
Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron 365 años. Para aquel entonces como que no vivió mucho, 65 fuera de caminando como él quería, caminando en los caminos del placer, en los caminos del pecado, en los lodazales, en todos esos 65 años, porque dice la escritura que él anduvo con Dios 300 años, agradando a Dios. ¡Wow! Increíble. El 24, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El Señor añada bendición a su palabra. Fíjese, hermano, que qué tremendo es poder hablar de este varón. Qué ejemplo más maravilloso el que este personaje bíblico nos enseña. Un caminar, hermano, de 300 años. Un testimonio, hermano, que está escrito en la escritura, que quedó plasmado en la escritura, de 300 años de agradar a Dios. ¿No le parece a usted increíble el ejemplo de este varón? De cómo este varón, hermano, se esforzó, porque no crea usted que fue algo que le pusieron una alfombra roja, no. En aquel tiempo, hermano, Enoc batalló con los pecados que existían, batalló con las tentaciones, batalló con las cosas que, hermano, que se oponían a agradar a Dios, como hoy día usted y yo estamos batallando. Pero aquí el ejemplo maravilloso, hermano, es que Enoc se dejó guiar por el Espíritu de Dios. No podemos agradar a Dios si no somos guiados por el Espíritu Santo. No podemos agradar a Dios si no le permitimos al Espíritu de Dios que Él enderezca nuestro caminar, que Él enderezca nuestras pisadas, que Él enderezca nuestros pasos. No podemos agradar a Dios queriéndolo hacer nosotros. Pero cuando nosotros le damos esa libertad al Espíritu de Dios, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, hermano, a la bendita palabra que nos alumbre ese caminar que se llama camino de santidad, hermano, nosotros vamos a ser como este personaje bíblico, de dar un buen testimonio. ¿Qué mejor testimonio podría dar usted que está viendo y yo de agradar a Dios durante ese tiempo, hermano? Es algo increíble, ¿verdad? Que usted tal vez pensará, hermano, que tal vez es algo inalcanzable. Pero aquí podemos ver que Enoc no era un superhéroe, Enoc no usaba capa, Enoc no usaba antifaz, no tenía zapatos especiales. Enoc era un hombre corriente, como usted y yo, de carne, sangre y huesos, pero que dispuso en su corazón agradar a Dios, que dispuso en su corazón que el Espíritu Santo lo guiara, que dispuso en su corazón que el Espíritu Santo, cuando él se torcía, el Espíritu Santo le redarguía y enderezaba sus caminos. Esa misma oportunidad tenemos hoy nosotros. Esa misma oportunidad tiene la iglesia, el creyente hoy día. Miren lo que dice allá en Proverbios 3:6. Acompáñenme a Proverbios 3:6. Miren lo que dice la escritura en Proverbios 3:6. Dice Oiga, qué hermoso lo que dice. Reconócelo en todos tus caminos, y entonces Él enderezará tus sendas. Oiga, qué hermoso. Eso fue lo que exactamente, hermano, eso fue lo que hizo Enoc. Si usted se está preguntando hoy, si usted tiene esa pregunta al estar escuchando este estudio, usted podría decir, hermano, ¿cómo hago para caminar como caminó Enoc? Pues aquí está, mire, Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos. Es de reconocerlo, hermano, cómo nosotros estamos caminando, dónde estamos pisando, a cómo vamos caminando. Y entonces Él enderezará tu senda. Entonces Él va a enderezar tu senda. Él te va a meter al camino correcto, porque ese es el deseo de ese Dios maravilloso que tenemos como Padre.
Ese es el deseo del Dios que nos ama. Ese es el deseo del Dios que pagó por nosotros un rescate. De que nosotros, hermano, lo reconozcamos en nuestro actuar. Que nosotros lo reconozcamos en nuestros caminos, hermano. Que, hermano, tengamos la humildad, hermano, la actitud de humildad de poderlo reconocer y poder venir ante su presencia y decirle: papaíto lindo, Señor, como tú lo trates, Señor, la forma en tus palabras, pero de reconocer, hermano, que la hemos regado, que le hemos fallado. Que nos hemos salido de esa vereda, de ese camino, de esa autopista llamada santidad, en cual la iglesia debe de ir caminando. Tal vez te pudiste salir por algo y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero reconocerlo es lo importante aquí. Es lo que dice Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y entonces Él, el Señor, va a enderezar tus caminos, va a enderezar tus pasos, va a enderezar tus pisadas, las va a meter al orden. Eso es lo que tiene que hacer hoy la iglesia que quiere tener esta clase de testimonio. Esta clase de testimonio sorprendente, hermano, de agradar a Dios. Tal vez no lo vamos a agradar 300 años, ¿verdad? Porque pues ya no se vive esa cantidad de años. Pero podemos agradarlo los años que nos falte. Tú joven, tú jovencita, niño, niña que estás viendo, tal vez te faltan muchos años más que a nosotros los adultos. Entonces puedes agradarlo en todos estos años que te faltan. Y adulto también, ¿verdad? Si te faltan 1, 5, 10, 15, 20, el proponernos hoy, decirle: Señor, te reconozco con humildad. Y entonces Él va a actuar a nuestro favor. Entonces, yo quiero hoy platicarte, ya tomando la base de este testimonio increíble, hermano, de agradar a Dios durante este tiempo. Quiero ver algunas clases de calzado, porque el caminar es sinónimo de calzado, de sandalias, de zapatos, de no sé, de lo que se usaba, que entonces eran sandalias. Pero puede ser, hermano, que alguno de nosotros andemos con esta clase de calzado, y aquí lo importante es que Dios, hermano, puede cambiar nuestro caminar. Dios puede enderezar nuestro caminar. Entonces, vamos a ver el primero en Éxodo 3:4. Acompáñame al Éxodo, capítulo 3, versículo 4 y 5. Vamos a leer la historia de Moisés. ¿Te recuerdas que Moisés había salido de Egipto? No era la manera que tenía que haber salido, se adelantó y se fue al desierto. No tuvo tiempo de ponerse ropa hebrea y caminó hacia el desierto, y estando él allá, dice, un día cuidando las ovejas de alguien que ni siquiera eran las de él, dice que se le apareció una zarza ardiendo y le llamó la atención que la zarza no se consumía, y se fue acercando y se fue acercando. Y dice el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Mire qué tremendo. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, antes quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Aleluya. Este pasaje bíblico, hermano, nos recuerda el encuentro que tuvo Moisés. Un encuentro que él tuvo con el Señor después de salir huyendo de Egipto. Dios dice que lo llama, le dice 2 veces Moisés, y lo asombroso aquí es que Dios le dice: Moisés, quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es tierra santa. Fíjese, hermano, que qué tremendo, porque Moisés sabemos que era hebreo,
fue llevado de niño a Egipto y lo adoptó la hermana del faraón. Y él creció con las costumbres egipcias. Sus vestimentas eran egipcias. Cuando hablamos de Egipto, nos estamos refiriendo también al mundo. El mundo se compara en la escritura como Egipto. Pero fíjese que aquí lo sorprendente es que esta vestimenta delataban a Moisés sin ser él, lo delataban como alguien de Egipto. Esto lo podemos ver ahí en el Éxodo 2:19. Regrese ahí un capítulo y mire lo que dice la escritura en el Éxodo 2:19. Mire qué tremendo. Usted sabe que vinieron las muchachas que estaban ahí sacando agua y llegaron unos otros forasteros por ahí, y oiga lo que dice el 19. Cuando ellas fueron a darle el reporte al papá, dice: un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. ¿Cómo sabían ellas que Moisés era el que las salvó de aquel problema, de aquel conflicto con aquellas personas? Fue Moisés. Usted lo puede leer después ahí en su casa cuando terminemos el servicio. Ahí puede leer tranquilamente que fue Moisés el que intervino en aquella molestia que aquellos hombres le estaban causando a estas mujeres. Pero ellas le dan el reporte al papá y le dicen: un egipcio. ¿Por qué? Porque sus vestimentas lo delataban. Sus vestiduras, su calzado lo estaban delatando que él era, hermano, un egipcio, sin ser egipcio. Él era un hebreo. Él era un hebreo. No más que cargaba las vestiduras y el calzado de lo que identificaban a los egipcios. Le dije que hablar de Egipto simboliza que estamos hablando del mundo. Y aquí lo interesante es que el Señor le dice: Moisés, quítate esas sandalias, quítate eso, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces podemos ver, hermano, que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, aún traemos calzado o aún traemos pasos del mundo. Y tal vez ya Dios nos llamó. No, tal vez ya Dios nos llamó. Ya Dios nos hizo el llamamiento como llamó a Moisés. Pero muchas veces no nos quitamos nosotros aquello que nos identifica, hermano, con el mundo. Y por eso es que muchas veces, ya estando nosotros, hermano, en este bendito y glorioso evangelio que es la tierra santa, no estoy hablando de Israel, sino que del reino, de la atmósfera, del reino de Dios es santo, porque Él habita en ese reino. Pero aún nuestras pisadas, aún nuestro caminar, se identifica con el mundo. Pero ya no somos del mundo. Ya Dios nos llamó, pero muchas veces no nos hemos nosotros, hermano, tomado la actitud de decir: me voy a despojar de esta vestidura, me voy a despojar de este calzado, hermano, que es un calzado del mundo, que es un calzado de Egipto, y que esto no me permite a mí tener una plena libertad de poder estar dentro de la atmósfera del reino de los cielos. Miren lo que dice Proverbios 1:16. Vayamos otra vez al Proverbios 1:16. Aleluya, bendito sea el Señor. Este es el calzado de aquellos que ya nos llamó Dios, pero que queremos entrar, pero que Dios nos dice: quítate tu calzado. Porque en la atmósfera que vas a caminar ahora, en el camino que vas a caminar, se llama camino de santidad. Es camino del reino de Dios. Es un camino santo. Es una atmósfera santa, porque yo habito en ese reino. Mire lo que dice Proverbios 1:16.
porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Eso era usted y yo antes de que Dios nos llamara. Nuestros pies, hermano, corrían apresuradamente hacia el mal y se apresuraban a derramar sangre inocente. No que tuvieras una ametralladora, un machete, un cuchillo, sino que ya vimos la otra vez, vimos que allá en una de las cartas de Juan, habla que aquel que habla en contra de su hermano, aquel que participa en chisme, ese es un asesino porque mata a su hermano, derrama sangre. Pero qué tremendo. Nuestros pies corrían al mal, se apresuraban al mal. Eso hacía Moisés allá en Egipto. Él se creció, se desarrolló en una cultura pagana, en una cultura, hermana, pecadora, en una cultura donde había muchos dioses. Por eso fue necesario que Dios le dijera a Moisés: date cuenta que donde estás parado es delante de mi presencia. Date cuenta, Moisés, que tus pasos antes corrían hacia el mal, se apresuraban a derramar sangre. Así que despójate, porque ahora tu caminar va a ser diferente, Moisés. Ahora tus pies van a caminar en una vereda, en un camino de santidad. Van a entrar a la atmósfera, a la tierra del reino de los cielos, donde yo soy el rey. Aleluya. Eso fue lo que Moisés le decía. Ya nuestros pies tienen que ser diferentes. Nuestro calzado tiene que ser diferente. Pero hay veces, hermano, no hemos comprendido, ya sea por falta de conocimiento, por falta de instrucción, por falta, hermano, de voluntad de nosotros muchas veces, hermano. Queremos estar, hermano, como cuando se dice, ¿verdad?, que queremos agradar al mundo y agradar a Dios, y no se puede. El Señor dijo: no se puede servir a dos señores, o sirves a uno o sirves al otro, quedas bien con uno, quedas bien, no se puede tener. Y hay muchos creyentes que muchas veces queremos tener a Egipto y el reino de los cielos a la misma vez contentos. Y Dios no acepta mezclas. Porque Dios es celoso, Dios es santo. Con Dios, hermano, no podemos nosotros estar pretendiendo jugar a un día sí, un día no. Un día estoy en el evangelio, otro día estoy en el mundo. El día viernes voy a las discotecas, el sábado a la discoteca y el domingo pido perdón. No se puede de esa manera. Quítate las sandalias, Moisés, porque la tierra donde estás es una tierra santa. Ahora tus pies van a caminar de una forma diferente. Mira lo que dice Efesios 6:15. Vayamos a Efesios 6:15. Ahora mira lo que dice Efesios 6:15. Ahora ese, le dice el Señor, este va a ser tu calzado. Y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Se recuerda que decía Proverbios? ¿A dónde iban nuestros pies? Corrían hacia el mal. Se apresuraban a derramar sangre. Andaban buscando el pecado, andaban buscando, hermano, dónde enlodarse. Pero ahora Dios, que es misericordioso, amoroso, dice: ahora los pies de mi iglesia, los pies de mis hijos, son aquellos que van a anunciar el evangelio de la paz, el evangelio del reino de los cielos. Aleluya. Ese es el nuevo calzado que Dios quiere poner en ti, en ti, en ti y en mí. El calzado del reino de Dios. El calzado con el cual se camina en el camino de la santidad. Ese es el evangelio glorioso. Pero necesitamos entonces nosotros, hermanos, que ya no identificarnos como se le identificó a Moisés. Porque a Moisés se le identificó por su vestimenta. Veamos otro. Josué 5:13. Vayamos al libro de Josué y vamos a leer el libro de Josué 5:13. Y dice la escritura, vamos a leer del 13 al 15.
Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor, aleluya, una cristofanía, dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Mi hermano, que bello. Hermano, aquí podemos ver el diálogo que tuvo Josué con un ser divino, con una cristofanía. Y podemos darnos cuenta de la conversación que tienen. Dejemos a un lado que Josué le pregunta esto, sino que enfoquémonos en lo que estamos platicando, en lo que el ser celestial le dice a Josué. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, Josué, es santo. Vuelve a bajar la atmósfera del reino de los cielos, vuelve a bajar. Pero aquí es algo tremendo, porque ¿qué clase de calzado tenía Josué? Él no vivió en Egipto. A él no lo identificaba la vestimenta egipcia, porque él no vivió en Egipto como Moisés. Pero con Josué es algo especial, porque es algo que le está sucediendo hoy a la iglesia del final de los tiempos, que le está sucediendo a los creyentes, que nos está sucediendo a los creyentes hoy día. Y por eso tenemos que ponerle mucha atención, porque muchos de nosotros, hermano, tenemos esta clase de calzado. Muchos creyentes, hermano, nos identificamos con esta clase de calzado, la cual Josué quiso presentarse delante de aquel ser celestial que estaba dialogando con él y que le dijo: quítate tu calzado. Veamos qué clase de calzado tenía Josué. Deuteronomio 29:5. Porque esto, hermano, es importante que usted y yo lo comprendamos. Porque hoy día, hermano, muchos de nosotros estamos de esta manera y queremos entrar a la atmósfera del reino de los cielos. Queremos andar en la senda, en el camino de la santidad. Pero muchas veces estamos como Josué con esa clase de calzado. Y con esa clase de calzado no podemos nosotros, hermano, pretender estar en un lugar, en una tierra santa. Oigan lo que dice Deuteronomio 29:5. Yo los he conducido durante 40 años en el desierto, 40 años. No se han gastado los vestidos sobre ustedes y no se ha gastado tampoco la sandalia en su pie. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe cuántos años tenía el calzado que Josué estaba usando ese día que se presentó ese ser celestial? Tenía 40 años, hermano. ¿Y qué tiene que ver eso? No había zapaterías, no estaba la Nike, no estaba la Puma, la Adidas. ¿Cómo iban a hacer ellos? Figurativamente, como una sombra, como una figura. Es que a veces, hermano, dentro de la iglesia del Señor, hay personas que ya tienen la costumbre de tener el mismo calzado. En pocas palabras, el pie de Josué y de todo el pueblo de Israel estaba acomodado a aquel zapato. Se sentía cómodo, se sentía placer. Y así hoy día hay mucho creyente, hermano, que se siente cómodo el evangelio que está viviendo.
Así hoy día hay mucho creyente, mucho hijo de Dios que se siente bien, que vive, hermano, de las glorias pasadas, que vive, hermano, de los remas de hace 40 años. Y nos olvidamos, hermano, que lo que la palabra de Dios dice allá en Proverbios 4:18, dice que el evangelio, la revelación de la palabra de Dios es progresiva y va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Eso es hermano, es una de las cosas con las cuales el enemigo ha entrampado, ha capturado al creyente, hermano. Y hay mucho creyente ahí en la calle, en las congregaciones, hablando de glorias pasadas. Yo hice esto, yo salí aquello, yo iba con un grupo y esto y lo otro. Y ahora, hermano, no, pues ahora ya no. Se acomodó. Tiene el calzado bien acomodado. Su caminar se siente cómodo. Y peor ahora, hermano, con esto de la pandemia que llevamos 3 meses, muchos creyentes, hermano, a ver cómo resulta después de que termine todo esto, que parece que pareciera como que no va a terminar. Se han acomodado, muchos nos hemos acomodado mucho a quedarnos en casa, a oír el mensaje, que hay muchos mensajes, hermano, que están transmitiendo. Y de hecho tengamos cuidado, porque hay veces oímos cosas que no son de acuerdo a la enseñanza o a la línea que nosotros llevamos. Hermano, todo bueno que nos... Recuérdate, amada iglesia, que aún el diablo le habló a Jesús con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado en este tiempo, porque donde uno sintonice hay una prédica y eso, pero hay que ver qué línea lleva. ¿Cómo están trazando la escritura? Si se mantienen en una sana doctrina o si es para entretener o inventar o creer. Yo se lo he dicho, hermano, no una ni dos, muchas veces. Vaya a la escritura después de que lo que yo le predico. Haga como aquella iglesia de Berea, de aquellos que Pablo les hablaba y iban a escudriñar a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Hágalo también conmigo. Porque, hermano, el enemigo es astuto. El enemigo puede cambiar, hermano. Hay veces oye uno cosas, hermano, mire que nosotros hemos creído en lo que la escritura dice. Y hay predicadores ahí que no existen los 5 ministerios, que no existe el velo, que no existe el diezmo, que no existe la lengua. Y hermanos, grandes predicadores y trazan, ponen ejemplos y esto y lo otro, hermano. Y muchos a veces se confunden. Porque viene un espíritu de engaño que está en el ambiente. Por eso tenemos, hermano, por favor, con amor y respeto, tengamos cuidado lo que oigamos. No solo porque están hablando de Biblia. O si no es un mensaje, tengamos cuidado. Porque hay muchos que van a venir a predicar para su propio beneficio en el final de los tiempos. Y habrán, dijo el Señor Jesús, falsos maestros. ¿Quién es un maestro? Aquel que enseña, aquel que puede desglosar la palabra y enseñarla a su manera, a su conveniencia. Entonces tengamos cuidado, mantengámonos en la línea en la que hemos creído, mantengámonos en la sana doctrina. Volviendo a eso, entonces Josué y el pueblo de Israel tenían un calzado que durante 40 años lo habían usado. Usted se ha dado cuenta que los zapatos viejitos son los más ricos y los que uno nunca quiere tirar, ¿verdad? Porque el pie se siente bien cómodo, bien amplio. Se siente sabroso tener un calzado viejo. No lo quiere uno tirar ahí y le dice, no, tirar ya los zapatos, pero se siente. Así estaba Israel. Y así hay mucho creyente hoy día. Que se sienten cómodos.
que ya no quieren esforzarse, ya no quieren dar, ya no quieren caminar la mía extra, ya no quieren dar el paso extra, no quieren pagar el precio de este bendito y glorioso evangelio. Prefieren sentirse cómodos. Y tenemos que tener cuidado, porque aquí ese ser divino le dijo: Josué, quítate de aquí, quítate las sandalias, perdón, porque el lugar que vas a pisar es tierra santa. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que recordarnos, por favor, que Dios dice en su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¡Aleluya! Nuevas. Dios no está, pero hace 10 años lo hice. Le voy a repetir, hace un mes, no, nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces nosotros, hermano, no podemos estar viviendo de glorias pasadas, porque este evangelio es como la luz de la aurora. Este evangelio es, hermano, como te lleva a una dimensión diferente cada día. Te traslada a una dimensión, a un encuentro diferente con Dios cada día. No nos quedemos como este pueblo. No nos quedemos, hermano, con un evangelio de glorias pasadas. Si lo hiciste, gloria a Dios, pero empecémoslo y lo dejaste de hacer, pidámosle a Dios que ponga en nosotros de nuevo ese deseo, ese sentir de volver a anunciar el evangelio de la paz, de volver a hacer aquellas cosas que a un principio, cuando conocimos a Dios, lo hicimos, y que tal vez menguamos con el tiempo, nos acomodamos, nos enfriamos, nos entibiamos, porque ese es el peor estado del hombre, a estar en la tibieza. Cuando creemos la tibieza es cuando creemos que lo que estamos haciendo está bien. No, hermano, fíjese que yo dirigía bien bonito, y que cuando yo dirigía bajaba la gloria, cuando yo predicaba se convertían miles y esto. Y ahora, hermano, no, pues ahora es una nueva generación. ¿Qué pasó? No, pues yo ahí en mi casa, no. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, sandalias mundanas o de Egipto, calzado o sandalias de costumbre. Pero también mira lo que dice ahí Josué 9:5. Y puse porque, hermano, me impresionó. Y dice Josué 9:5 y 6. Y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país muy lejano. Hagan pues pacto con nosotros. Miren qué tremendo, hermano. Dice sandalias gastadas. Estos eran los moabitas que estaban llegando ¿te recuerdas? Los gabaonitas, perdón, que estaban llegando con Israel, con Josué, y se tramaron algo de querer engañar a Josué para que Israel no los matara. Pero aquí lo interesante es lo que dice el 5, que se presentaron con calzados, con sandalias muy gastadas, dice. Y después le dijeron: venimos de muy lejos. Mire qué tremendo esto, porque ¿qué nos enseña esto? Nos enseña, hermano, que nosotros, antes de venir a la presencia del Señor, andábamos con un calzado de engaño, con un calzado de mentira, con un calzado de falsedad. Y usted le puede poner etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros, hermano, ya en los caminos de Dios, aún cargamos esta clase de calzado gastado, que caminamos mucho tiempo por el mundo, engañando al que se nos ponía enfrente,
mintiéndole al que se nos ponía enfrente o atrás o al lado, y aparentando una vida de falsedad, de engaño, de doble personalidad. Y así caminamos mucho tiempo, muchos de nosotros. Pero aquí lo tremendo es que muchos no se han quitado ese calzado de engaño. Y aún hoy en los caminos de Dios mienten, engañan y son falsos. ¿Por qué? Porque no se han quitado esa clase de calzado. Los gabaonitas se vistieron de esa manera para engañar al pueblo de Dios. Y muchos creyentes muchas veces tenemos ese calzado pretendiendo engañar a Dios. Y nos olvidamos nosotros, hermano, que Dios no puede ser burlado. Ay, hermano, no. Sí. Hay veces, hermano, mentimos en nuestro trabajo. Hay veces, hermano, mentimos en nuestra casa. Mentimos en la iglesia. Le mentimos a nuestros padres. Muchas veces engañamos a aquel que le hacemos un trabajo o a aquel que le vendemos algo. Engañamos. Hay veces somos falsos en la iglesia. Hermano, Dios te bendiga, te amo. Y cuando aquel hermanito se da la vuelta o la hermanita se da la vuelta, le clavan un puñal. ¿Por qué? Porque aún cargamos esa clase de calzado. Calzado de engaño, calzado de falsedad, calzado de mentira. Pero mire, hermano, usted y yo, hoy déjeme decirse, y es una buena noticia, allá en el cielo hay zapaterías que nos hacen el calzado cabal, el calzado que es con el cual se camina en el reino de los cielos. Es el calzado con el cual se camina en aquel camino de santidad. Isaías 52:7. Miren lo que dice. Ya voy terminando. Isaías 52:7. Ese es el calzado que los ángeles hacen allá en el cielo. Ese es el calzado que Dios ha preparado para nosotros. Así que quitémonos el calzado mundano, el calzado que nos identifica con el mundo. Quitémonos el calzado de acomodamiento, de costumbre. Y sobre todo, hermano, también este calzado de engaño, de mentira, de falsedad. Mira lo que dice Isaías 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Oh, bendito sea Dios. Qué hermosos son tus pies con este calzado. Qué hermosos se miran nuestros pies con el calzado confeccionado allá en el cielo. Porque ese calzado ya no es de mentira, ya no es mundano, ya no es de engaño, ya no es de acomodamiento, sino que es un calzado que trae buenas nuevas, que trae, hermano, en la revelación del Evangelio, la revelación del Cristo de la gloria, del que anuncia la paz, del que trae buenas de salvación y de gozo. Ese es el calzado que confeccionó Dios, o que está confeccionando Dios para la iglesia del final de los tiempos, la cual eres tú y soy yo. Ese es el calzado. Y si en algún momento, hermano, tuvimos esta clase de calzado, despojémonos de él. Yo te aseguro que no caminó con estas sandalias. Y si tú quieres dar un testimonio como Enoc,
Si tú quieres agradar a Dios, hermano, pongámonos este calzado. ¿No te agradaría caminar como caminó Enoc? Qué testimonio más increíble el de ese varón. Hermano, ese es el calzado de la iglesia, el cual debemos de llevar. Cierra tus ojos y le vamos a dar gracias a Dios en esta noche. A pedirle al Señor, hermano, que